nosotros no vamos a hacer todo ese crecimiento extraordinario en renovables, todo ese crecimiento extraordinario en generación térmica, todo ese crecimiento en lo que se refiere a cambio institucional, eliminación de la CDE, transformación de la unidad de electrificación rural y suburbana, aprobación de nuevas leyes, decreto de fortalecimiento de la regulación, la inversión extranjera directa que la energía la ha liderado en los últimos años. O sea que se la va a jugar, el gobierno se la va a jugar. Todo eso, que ahora es. Todo eso nosotros no lo vamos a hacer para dejar los niveles de ineficiencia y la distribuidora que tenemos. Y cuando yo escucho a veces algunos análisis y leo, digo, ¿pero qué creen ellos? Que nosotros no vemos eso. Nosotros lo vemos y lo sabemos. Y eso es un plan que vamos a aplicar y con esa reforma, su característica y profundidad, el presidente la va a anunciar en su momento. O bueno, lo podíamos hacer nosotros cuando haya la autorización y haya el consenso. Es una decisión del señor. Sí. Pero, ¿y el tema de la pérdida en transmisión, que era un problema viejo, eso ha mejorado la pérdida en las transmisiones? Y ahí mismo el asunto de los medidores, que hay una parte que no es que no la paga, es que ni siquiera... No, hay una parte se le factura. Que no tiene medidores y que no tiene medidores no puede facturarle. Y eso se ha estudiado muchísimo, se han hecho 20 propuestas. ¿Qué se está haciendo? ¿Se van a comprar los medidores? Se están comprando e instalando medidores. Se están comprando e instalando transformadores. Posiblemente, para que te dé datos con mayor precisión, porque en estos días, justamente en estos momentos, se están instalando aquí, creo que son 4 o 6 grandes transformadores de potencia que se han comprado en Villamella, creo que se va a instalar 2, en La Romana. Bueno, se están instalando transformadores de potencia que aumentan la capacidad de las subestaciones y garantiza que comunidades que tienen un gran consumo no tengan apagones por cualquier cosa, sino que cuando crece la demanda no necesariamente se sobrecargue, sino que haya capacidad para responder. Se están comprando e instalando medidores. Quizás con mayor precisión te podría hablar y detalles el licenciado Celso Marancini, que es el administrador de las distribuidoras, porque yo tengo 2 años, justamente ahora en julio, hace 2 años que yo salí de la administración de la empresa de distribuidoras porque tenía una sobrecarga y además consideraba que como ministro y el ministerio no debía también administrar empresas del sector eléctrico, sino dedicarme a lo que debe ser según la ley. Y yo fui que le pedí al presidente, duré como 6 meses en eso, que me separara. Y hasta que finalmente él lo hizo, primero con Manuel Lara, que fui yo mismo que hablé con Manuel Lara para eso, y lo juramenté. Después Manuel Bonilla, y ahora está don Celso Marancini, como administrador del Consejo de Administración de las Distribuidoras. ¿Y ha mejorado o ha empeorado la situación de las distribuidoras en los últimos 3 años y estos meses? Fíjate, se nota, sobre todo en esta gestión de don Celso, una mejoría operativa de las distribuidoras en lo que se refiere... ¿Las pérdidas han disminuido, por ejemplo? ¿Han bajado las pérdidas? No sustancialmente. Yo no diría que han bajado las pérdidas. No han bajado las pérdidas, pero se ha elevado el nivel de eficiencia en cuanto a responder a las averías, corregir cosas, hacer las compras que corresponden. Y ya las pérdidas es una combinación de muchas cosas. Una de ellas es un cambio en lo que se llama la gestión comercial, que es el ciclo de facturación, cobro, etcétera. Sí, pero dígalo también, el desafío político, que también significa cobrar a una ciudadanía que se acostumbró a que no le cobren, y dejan, no, que yo soy pobre, la cultura de la pobreza, aunque no te ensuben, también hay mucho eso de atreverse. No, pero hay mucha de la energía que corresponde a pérdida, que es de energía que ni siquiera se factura, y eso no es un problema político, es un problema de eficiencia en la gerencia práctica de las distribuidoras. Y hay otra que se factura y también por deficiencia no se cobra. Ahí me parece que el tema del cobre es un problema, pero no es posiblemente ni siquiera el principal problema. El principal problema es la formalización de los clientes, que tengan medidores, y después que se haga la facturación.
y que se emita la factura de cobro. Hay un momento en el que por el COVID, en una decisión de solidaridad social, se baja el asunto de estar cobrándole dinero de estar cobrándole la electricidad a la gente, a un país que está hecho trizas por lo del COVID. Y para gente como que parece que hubo sectores que se acostumbraron a esa mano solidaria, pero era una mano una solidaridad justificada por la situación del COVID. Pero el presidente... En cualquier sociedad, Pablo, si tú no le cobras a la gente no te paga. Claro. O sea, bueno, quizás Suiza, quizás Dinamarca, Finlandia, pero en cualquier sociedad, si tú no cobras, por eso es la necesidad de sincerizar esto. Entonces, lo que tiene que hacer, lo que se requiere es gerencia que sean capaces de facturar y de cobrar. Pero también son decisiones políticas, porque yo insisto, aquí los pobres nacionales están perfectamente ubicados en el SIUBE, el Sistema Unificado de Beneficiarios de la Política del Estado. Están estudiados, ubicados, perfecto. Fuera de ahí hay que llevar esto a una lógica de yo consumo, yo pago. Pero el presidente habló de unos ejes de acción de política energética de su gobierno, ¿no? A mí me gustaría que repasáramos, ya hemos tocado un poco de esto, pero esos puntos a mí me gustaría que me ayudara el ministro, que es el más autorizado a hacerlo, a comentarme un poco cómo van estas cosas. Por ejemplo, mire, el tema de la ampliación del parque de generación eléctrica, ya usted me dijo un poquito, claro. Pero ¿cómo vamos en eso? ¿Estamos avanzando? Obras son amores. ¿Se va a inaugurar en algún momento eso? Porque se dan primeros Picasso. Yo recuerdo, yo tengo muchos primeros Picasso. O sea, ¿cómo está esta ampliación en términos estadísticos? Bueno, obras son amores. La planta de Ciba Energy en la entrada de Boca Chica de 200 megavatios tiene ya más de un año generando electricidad al sistema. La planta Car Power She en Asua tiene ya también más de un año generando electricidad al sistema, licitada por nosotros y contratada por nosotros. Obras son amores, como tú dices. En Manzanillo ya se inició el proceso de acondicionamiento de terreno, etcétera, etcétera, para la construcción de los 800 megavatios. Al lado, en Pepillo Salcedo, hay 400 megavatios que entran en operación el próximo año. Ya está prácticamente concluido. Y la de Manzanillo puede tomar un poquito más, pero en 2 años ya eso estará... Eso va a tomar entre 2 y 3 años para que usted pueda tener energía ahí, porque ha sido un proceso más complejo, sobre todo muy afectado por el tema de la guerra. Claro. Hay que ver con el tema de asegurar gas a largo plazo. Bueno, todo eso, pero está avanzando. Eso por un lado. La de 800 megavatios que se está terminando la licitación, también es un hecho, porque eso no son empresas que van a firmar contratos para dejarlo ahí, son compromisos que se asumen, además es un negocio que le da beneficio. Pero los casi 700 megavatios renovables que nosotros hemos instalado es una realidad porque están dándole energía a la red, al servicio. Y los que se están construyendo también es otra realidad. Contratos firmados, inversiones hechas, y de alguna manera, por algún lado y por alguna razón, el año 2023, solamente en el sector de energía, la inversión extranjera directa fue de 1.071 millones de dólares. Y ese año se supone que vamos a romper récord. Es decir, en el sector de generación, tal y como lo pedía el Pacto Eléctrico, nosotros hemos aplicado una política transparente de licitaciones y de otorgamiento de concesiones y contratos, que ha llevado a una expansión sistemática de la capacidad de generación del país. ¿Y en los hechos se ha modernizado el sistema de transmisión, que es el otro? En el caso del sistema de transmisión... ¿Se ha mejorado eso? Ha mejorado bastante, claro. Tú no vas a tener... Es muy difícil que tú puedas hacer las conexiones que se han hecho de la nueva generación de renovables si tú no tienes por doquier líneas de transmisión capaces y competentes. Mira, hay una línea de transmisión de 345 megas que se está construyendo desde Pepillo Salcedo, pasando por Manzanillo hasta el Naranjo, la subestación El Naranjo de Santiago. Se completó la subestación para línea de transmisión de 345 en Bonao. Se completó la construcción de la subestación moderna y de gran capacidad de Cabreto en Guerra. Y hay línea de transmisión que se construye de 345 desde Azo hasta Punta Catalina. Y también otra línea de transmisión de 138 kV que se construye desde Asua hasta el cruce de Cabral y después continúa. Es decir,
hay un proceso de ampliación de líneas de transmisión y de subestaciones modernas. Eso significa que en lo que se refiere a la infraestructura de transporte de la energía que se genera, el gobierno ha estado trabajando como se debe. Y por eso te digo, y en cambio institucionales, que es el otro eje, oye, nosotros eliminamos la CDE, que aquí durante décadas el sector eléctrico decía que ese era un mastodonte que no tenía razón de existir. Nosotros eliminamos la CDE, nosotros transformamos la UER, la Unidad de Electrificación Rural, de una pequeña CDE que tenía como 700 empleados y qué sé yo cuántos locales, la metimos como una dirección que hace lo mismo, con menor presupuesto en el Ministerio de Energía y Minas, pero nosotros formalizamos Punta Catalina, que la constituimos en una empresa pública estatal. La joya de la corona. Hago una parte, reconocimiento especial a Punta Catalina. Es responsable de que no haya apagones en una gran medida. Hágale reconocimiento. Oye lo que te voy a decir, Pablo, lo que yo dije siempre y digo ahora. Sí. Punta Catalina representa cerca de 700 megavatios. 700 megavatios en cualquier sistema eléctrico es sumamente importante. El pueblo nunca cuestionó la importancia de esa energía. Lo que se cuestionó era si costaba tanto. O sea, es como que tú compras una jipeta que en el mercado está en 3 millones y tú des 6 millones. Sí. Entonces, cuando la gente te diga, ¿y por qué tú diste 6 millones? Tú le contestas, bueno, pero ella corre bien, es cómoda. Pero un reconocimiento es cómoda. A la decisión de construir, de atreverse a hacerlo, porque no todo puede ser político, partidario, elecciones, también hay un reconocimiento del ministerio. Hubo una decisión de un presidente, en este caso Danilo Medina, de jugársela con su Punta Catalina y resultó. No, pero déjame decirte, es que nunca hubo de parte de nosotros cuestionamiento a que se agregara más energía. Repito, no llevemos la procesión por otro lado. Okay. Si la jipeta cuesta 3 millones, ¿por qué tú das 6? Esa no es la jipeta el problema, sino el precio que la compraste. Sí, pero hay que entonces Punta Catalina, Baní, porque tenía que ser provincia Peravia, Baní. Punta Catalina, la joya de la corona. Pero déjame decirte, nosotros estamos satisfechos con la cantidad de energía que estamos inyectando. Entonces, cada vez que se inyecta energía al país, eso es una gran cosa. La diferencia es que el gobierno del presidente Abinader no ha invertido un solo centavo en la construcción de la planta que te ha citado. Lo que ha hecho es hacer licitaciones, el inversionista privado viene, participa, gana la licitación y construye la planta. Y nosotros le compramos la energía, es todo. Pero no nos detengamos en ese tema, porque ese tema... Lo que yo te quiero decir, que el cambio institucional de la eliminación de la CDE, de la transformación de la UERS, también forma parte de ese eje de transformación del sistema eléctrico, porque no es solo las obras físicas, es también la institucionalidad. Usted no va a traer miles de millones de dólares de inversión si no hay seguridad jurídica, si no hay transparencia en el sector, si hay que pagar peaje. En este caso no. Es igual que la modernización que hemos hecho de la ley de incentivos o del reglamento de la ley de incentivos renovables con un nuevo decreto del presidente, 6523. Nosotros también hicimos una modificación, actualización del reglamento de la ley 125. Ahora mismo, en el Congreso, reposa en el Senado, que está en discusión, una propuesta de ley que sometió el Ministerio de Energía y Minas a través del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley de armonización que es una actualización de todo el elemento jurídico, legal, del sistema eléctrico dominicano. Y van de robo ahora que controlan el Congreso, ahora no tienen justificación para no arreglar el marco legal y normativo de todo el sistema. Lo que te quiero decir es que nosotros hemos estado tocando el piano con los 10 dedos. Estamos trabajando en generación, en transmisión, en distribución y en la institucionalidad del sector. Y esa es la razón del liderazgo del sector eléctrico en inversión extranjera directa. Y esa es la razón de por qué en la campaña electoral pasada el tema eléctrico ni se tocó como punto de debate ni de crítica al gobierno. Y la satisfacción de la gente con la recepción del servicio. Conscientes estamos de las correcciones que hay que hacer para el déficit financiero, operacional de la distribuidora. Y conscientes también estamos de que la transformación de eso es un proceso que es un plan abarcador que tiene que acometer el gobierno con comprensión por lo menos de los sectores del país y que en su momento se le planteará en qué consistirán las medidas para elevar la eficiencia, elevar el cobro, reducir la pérdida.
Antonio Almonte, yo he estado en esta entrevista escuchando, tranquilo, como uno trata el diálogo. Escuchar, usted hace una pregunta, tiene que dejar que se la responda. Oye, pero yo, a partir de todo lo conversado, llegamos ya al final, yo me pregunto, ¿qué es lo que hay? ¿Podría ser su condición de guaguaguá feliz de Villamella, un hombre muy realizado personal, familiar y profesionalmente, como Antonio Almonte? Hay una gestión que está ahí. Sin embargo, uno siente de ciertos sectores como cierto rechazo, como una naiboa, un gadejo siempre. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el ministro Almonte y ciertos sectores que, óigame, no pierden una ocasión? Como le digo, ustedes tienen tareas, que creo que en esta entrevista ha quedado evidenciado dónde están los déficits, las tareas y las cosas, pero también tienen luces. Y uno desde fuera, un oteador de la panorámica eléctrica política, dice, ¿qué es lo que pasa con el ministro Almonte? Bueno, mira, yo pienso que hay muchos factores que podrían quizá explicar, no sé, en cierto sentido, algunos aspectos de lo que tú señalas, que creo que en algunas cosas tú tienes razón. Hay varios factores. Yo me coloco en primer lugar las razones que tienen que ver con lo que ha sido mi accionar. Es decir, yo realmente no he hecho una labor eficiente de relaciones públicas. Yo no soy un gran comunicador en términos, no de hablar, sino de estar en el medio y de hacer inversiones para imágenes personales, ni de ministros, etcétera. Y eso yo no lo veo como una virtud, lo veo posiblemente como un defecto, en tanto como ministro debo de hacer todo lo posible por impulsar la promoción y comprensión de lo que son las políticas. Entonces yo creo que eso es una razón básica, tiene que ver con falta de mi parte en ese sentido. Que a veces no basta, en la comunicación a veces no bastan los hechos. Sí, exactamente. También hay que comunicarlo bien, decirlo, presentarlo, enseñarlo, etcétera. Entonces yo considero eso que tiene que ver conmigo, no le echo la culpa a los demás siempre. En segundo lugar, yo fui un crítico, yo tuve que echarme al hombro la crítica de política eléctrica y energética del PRD al final y de todo el PRM, en momentos muy difíciles, y jugó un papel, a mi juicio, no digo clave, pero muy importante en el proceso de la campaña para ganar las elecciones en el 20. En la campaña electoral, Roberto Fulcar, en el tema electoral energético, eléctrico, Antonio Almonte. Eso, ¿qué cosa, no? Entonces eso a mí me lo cobran. Entonces todo el aparato muy eficiente, muy grande, muy bien habituallado del PLD poderoso, se puso contra Toñito y contra Antonio Almonte, sí, con todos sus recursos. En tercer lugar, un elemento importante de mi crítica, no solamente fue el sector eléctrico en general, sino a Punta Catalina, que fue un proyecto de muchos recursos, con mucha empresa asociada, con una gran presencia también en los medios nacionales, y el crítico principal no podía ser recibido con flores. Entonces, ha sido muy desigual el plan estratégico de acoso y derribo a Antonio Almonte en comparación a los recursos que este ha dispuesto para defenderse. Yo casi no me he defendido. Entonces, yo creo que esas cosas coinciden. Además, el sector es un sector difícil. Pero bueno, estamos vivos, don Pablo. Obras son amores, terminamos como comenzamos. No, obras son amores. Y lo más importante es retener la amistad suya. Como siempre. Eso nunca ha estado, estará en juego. Un placer y gracias por aceptar, porque de eso se trata, uno poder hablar con los que tienen calidades para hacerlo y un poco orientar a la ciudadanía. Hay una expresión que alguien puso una vez de moda, que a veces yo pienso en ella, que es de que ni me doblan ni me doblo. Entonces también eso tiene su costo. Bueno, pero bienaventurado el que puede ejercer una carrera política llevando a la práctica esa expresión, a la práctica, no a las palabras. Muchísimas gracias. El ministro Almonte nos ha acompañado. Gracias.